Hola a todos y todas y bienvenidos al webinar dedicado a las soluciones para el control y protección de bombas. Mi nombre es Rebeca Sala y soy la Product Manager en Gestión Energética de Lovato España. Durante la sesión de hoy llevaré la organización de este webinar. Me acompaña mi compañero Xavi Jiménez, que es nuestro responsable del departamento técnico y que va a ser vuestro presentador en el webinar de hoy. Vamos a echar un vistazo a la agenda. Empezaremos viendo cuáles son los principales sectores de aplicación de las bombas. A continuación veremos cuáles son las funciones elementales que hay que considerar en el circuito eléctrico de una bomba. Posteriormente hablaremos de los principales problemas que podemos encontrarnos en sistemas de bombeo y veremos qué productos ofrece Lovato Electric para poder prevenirlos. Y ya para finalizar el webinar, acabaremos, como siempre, con un turno de preguntas donde vamos a tratar de resolver todas vuestras dudas. Aquí en esta diapositiva, para los que no estéis familiarizados, se ve cómo funciona la plataforma que estamos utilizando. En la página principal podréis ver esta presentación. En la parte inferior a la derecha tenéis el chat. Por favor, usadlo únicamente si tenéis algún problema de audio o si no veis la presentación, ya que solo yo voy a poder leer aquello que escribáis en el chat. Utilizadlo también para realizar todas aquellas preguntas que tengáis relacionadas con el tema de hoy, ya que al final del webinar vamos a dedicar unos minutos para poder resolverlas. Comentaros también que la sesión de hoy, como siempre, se va a grabar para poder ser publicada en los próximos días en nuestro canal de YouTube y para que la podáis disfrutar y ver tantas veces como queráis. Por mi parte, nada más, que disfrutéis mucho del webinar, no seáis tímidos y no dudéis en preguntar. Así que empezamos. Muchas gracias, Rebeca, y hola a todos. Las bombas son utilizadas en múltiples sectores. En la imagen podemos ver algunas de sus aplicaciones. Por ejemplo, en la captación de agua natural, en mares, ríos, lagos o aguas subterráneas, en la distribución de agua, estaciones de bombeo, sistemas de impulsión, torres de agua, en el tratamiento de aguas potables, en el tratamiento de aguas residuales o en los sistemas contra incendios, entre otros ejemplos. Para el control y protección de una bomba tenemos que considerar una serie de funciones. La primera es el aislamiento o seccionamiento, de modo que exista una separación galvánica entre la línea de alimentación y el circuito de carga, que en nuestro caso es la bomba. Esto es requerido por cuestiones de seguridad. Luego tenemos la protección, para la cual tendremos que proteger la bomba contra diferentes fenómenos tales como el golpe de ariete, la sobrecarga, funcionamiento en vacío, cavitación, giro inverso, etc. La función de mando, que son las señales digitales que permiten arrancar y parar la bomba, y la función de control, es decir, cómo alimentar la bomba, cómo gestionar las rampas de aceleración y desaceleración, cómo regular la velocidad o cómo realizar funciones avanzadas como el control PID, control multibombas, etc. Para cada una de estas funciones tenemos a disposición una gran variedad de productos. Lovato Electric tiene una amplia gama dedicada al control y protección de las bombas, la cual iremos viendo durante este webinar. Este es el ejemplo de un diagrama de bloques del cuadro de control de una bomba. En este caso la bomba es controlada mediante un arrancador estático, pero más adelante veremos que hay otras soluciones para el control de bombas. Como vemos en el cuadro, hay un seccionador, en este caso ruptofusible, que realiza el seccionamiento. También vemos unos fusibles que realizan la protección contra cortocircuitos. Hay un dispositivo dedicado al control, en este caso es un arrancador estático, el cual recibe las órdenes de mando, es decir, marcha y paro, de un dispositivo externo, el cual puede ser un relé de control de nivel o una boya. Antes de entrar en detalles en la explicación de los dispositivos disponibles para realizar todas estas funciones, echemos un vistazo a los principales problemas que pueden ocurrir en sistemas de bombeo. El primer problema, y quizás el más común en estas aplicaciones, es el llamado golpe de ariete. El golpe de ariete es un pico de presión muy alto que se produce cuando un fluido en movimiento es sometido a cambios bruscos y rápidos. Estos cambios se producen típicamente cuando se apaga una bomba o se cierra una válvula de forma repentina.
Esto sucede porque cuando tenemos un fluido circulando por una tubería, este tiene una energía cinética. Si sometemos al fluido a cambios bruscos y rápidos, esta energía cinética se convierte en una onda de choque, es decir, energía mecánica, que puede producir averías en todos los elementos del circuito hidráulico. Entre las averías más comunes tenemos la rotura de tuberías, daños en soportes y bastidores, fugas en las juntas, válvulas dañadas, desgaste mecánico en las bombas, etc. Por tanto, este es uno de los problemas más dañinos que tenemos que considerar al implementar una solución de control en sistemas de bombeo. El segundo problema más habitual es el de funcionamiento en seco o en vacío. Esto sucede cuando la bomba no está moviendo ningún fluido. En estas condiciones, la bomba no se lubrica ni se refrigera adecuadamente, provocando su sobrecalentamiento y el desgaste de sus rodamientos. A la larga, esto podría provocar la destrucción completa de la bomba. Por tanto, es importante controlar si la bomba está moviendo algún fluido y, en caso de que no sea así, poder pararla inmediatamente. Otro problema muy común, sobre todo en motores, pero por extensión en bombas, es la sobrecarga. Esta se produce cuando el motor absorbe una corriente más elevada que su valor nominal. Las causas más comunes de sobrecarga son la utilización de una bomba subdimensionada, cuyo par motor no es suficiente para vencer al par de la carga, la obstrucción de la bomba por la presencia de materiales o residuos, maniobras de marcha y paro muy seguidas y repetidas, velocidad demasiado alta, viscosidad del fluido demasiado elevada, desgastes internos, etc. Todas estas causas provocan la sobrecarga del motor, cuya consecuencia más importante es el sobrecalentamiento del mismo. Por este motivo es importante controlar la corriente del motor y protegerlo si ésta es demasiado alta. Otro problema típico de las bombas, especialmente en bombeos de aguas residuales, es la obstrucción de la bomba. En estas aplicaciones es común encontrar residuos o suciedad en la bomba que impidan o dificulten el arranque del motor. Por lo tanto, en estos casos es necesario dotar al motor de un par superior en la fase de arranque para vencer al par resistente de la bomba obstruida. Otro problema en los sistemas de bombeo es la cavitación. La cavitación es la formación de burbujas o bolsas de aire en un líquido como consecuencia de cambios bruscos en la presión. Estas burbujas se forman cuando la presión del líquido es relativamente baja. El problema sucede cuando este líquido con burbujas es sometido a presiones más altas. En este punto, las burbujas tienden a implosionar sobre la superficie metálica de la bomba, con una gran fuerza de impacto, que a su vez causa la erosión del material de la bomba. Por tanto, es importante utilizar un dispositivo para el control de las bombas que evite estos cambios bruscos de presión que son la causa de los problemas de cavitación. También nos podemos encontrar con problemas derivados del funcionamiento inverso de la bomba. Esto es importante sobre todo en bombas centrífugas, sumergidas o no, las cuales están diseñadas para funcionar solo en una dirección. Si invirtiéramos el sentido de giro, por ejemplo intercambiando dos fases, podríamos encontrarnos con varios problemas. Por un lado, obtendríamos una reducción del caudal de hasta un 70%, por lo tanto un funcionamiento a bajo rendimiento y a baja presión. Pero es que además tendríamos problemas mecánicos, y es que la turbina podría atascarse, incluso dañarse y también podría desprenderse y causar daños en otras partes de la bomba. Por tanto, es importante impedir el funcionamiento inverso de la bomba. Bien, estos son los principales problemas a los que podemos enfrentarnos en sistemas de bombeo. Luego veremos cómo evitarlos mediante la utilización de diferentes dispositivos de control. Y es que, como vemos en la imagen, Lovato Electric tiene en su catálogo una gran variedad de dispositivos que pueden ser utilizados para el control y protección de las bombas. A continuación vamos a describir qué funciones debe contemplar el esquema eléctrico de una bomba. Son 4 funciones: seccionamiento, protección, mando y control. La primera función es la de seccionamiento. Esta no es exclusiva de las bombas. Se trata de una función de seguridad, especialmente en tareas de mantenimiento. El seccionamiento se consigue cuando se establece una separación galvánica del circuito
de manera segura, rápida y visible, mediante la apertura de los contactos del dispositivo dedicado a esta función. Además, este dispositivo debe ser capaz de enclavarse mecánicamente en la posición de apertura. Los dispositivos más adecuados para realizar el seccionamiento son, obviamente, los seccionadores y los interruptores. Alternativamente, se pueden utilizar fusibles o guardamotores para realizar esta función. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de interruptores seccionadores desde los 16 hasta los 1600 amperios. Encontraremos versiones con mando directo, mando embragable, montaje en puerta y en caja, todos ellos con una amplia gama de accesorios. La siguiente función que hay que considerar en el esquema eléctrico de una bomba es la protección. ¿Cómo protegemos una bomba contra cortocircuitos? El cortocircuito es la falta eléctrica más grave y peligrosa. Se origina cuando entran en contacto dos fases, fase y neutro o fase y tierra. Esto puede suceder por contacto accidental o por pérdida de aislamiento debido al envejecimiento o a sobrecalentamientos. Los cortocircuitos no dependen de la potencia de la bomba, sino de la potencia de la red de alimentación. Los dispositivos más comunes para proteger contra cortocircuitos son los guardamotores, los fusibles y los interruptores automáticos. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de guardamotores con calibres que van desde los 100 mA hasta los 100 A y con poderes de corte de hasta 100 kA a 400 voltios. Todos ellos disponen de una amplia gama de accesorios. También disponemos de fusibles y portafusibles de diferentes calibres y tamaños. Y por supuesto contamos con interruptores automáticos e interruptores diferenciales modulares. Además de contra cortocircuitos, también debemos proteger las bombas contra sobrecargas. Como hemos comentado antes, la sobrecarga se produce cuando el motor absorbe una corriente más alta que el valor nominal, y esto provoca su sobrecalentamiento. Las causas posibles las hemos comentado anteriormente. Los dispositivos más comunes para proteger contra sobrecargas son los guardamotores, los cuales pueden realizar las dos funciones de protección, contra cortocircuitos y contra sobrecargas. También podemos utilizar un relé de protección amperimétrico, el cual medirá la corriente absorbida por el motor y si ésta supera el umbral que hayamos programado, accionará un contacto que podremos usar para parar la bomba. Alternativamente, podemos usar un relé térmico, tanto en versión con bimetal o en versión electrónica. Y si preferimos medir la temperatura del motor directamente, podremos utilizar un relé de protección de termistores o sondas PTC. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de relés térmicos con corrientes ajustables, desde los 90 mA hasta los 420 A, y con diferentes clases de protección. Tenemos versiones electrónicas y versiones en bimetal, sensibles o no al fallo de fase, con rearme automático o manual, etc. Todos ellos disponen de una amplia gama de accesorios. Otra característica importante que hay que tener en cuenta para la protección de una bomba es el control de la inversión de giro. Como hemos visto anteriormente, el giro inverso puede suceder si intercambiamos dos fases, es decir, si cambiamos la secuencia de fase. Por ejemplo, si en lugar de seguir L1, L2, L3, conectamos la bomba siguiendo L1, L3, L2 o L2, L1 y L3. Para evitar esta situación, podemos utilizar un relé que incluya la protección de secuencia de fases. En nuestro catálogo tenemos una gran gama de relés voltimétricos, cuya referencia empieza por PMV. Todos ellos disponen de esta protección cuyo funcionamiento es muy simple. Estos relés controlan la secuencia de fases y si en algún momento esta no es la correcta, disparan una salida de relé que nos permitirá parar la bomba inmediatamente. También disponemos de un relé, el cual está diseñado específicamente para el sector de las bombas y cuya referencia es PMA50. Este relé integra 4 funciones de protección para evitar 4 de los principales problemas de una bomba. Nos protegerá contra funcionamiento en seco o en vacío. Para ello nos mide el coseno de phi del motor. Si la bomba funciona en vacío, el coseno de phi caerá y cuando alcance un valor por debajo del programado,
el relé dará orden de paro de la bomba. También nos mide la corriente de la bomba, por tanto nos permite protegerla contra sobrecargas. Y por último, nos monitoriza las tensiones y secuencias de fase, con lo cual nos permite proteger la bomba contra giro inverso y contra funcionamiento a dos fases. En definitiva, nuestro catálogo cuenta con una amplia gama de relés de protección que, además de las funciones que acabamos de ver, nos ofrecen otras como por ejemplo, la protección contra tensiones máximas, mínimas o asimétricas, monitorización de frecuencia o inclusión de la tecnología NFC para poder programar el relé de forma inalámbrica mediante smartphone o tablet. Siguiendo con las funciones básicas del esquema eléctrico de una bomba y habiendo visto ya el seccionamiento y la protección, vamos a hablar ahora de la función de mando. El mando, o marcha y paro de una bomba, se puede realizar de dos maneras: manual, mediante pulsadores o selectores, o automático, mediante relés de nivel, interruptores de boya, interruptores de presión, entre otros dispositivos. El relé de nivel es uno de los dispositivos más comunes para accionar una bomba. Su principio de funcionamiento es muy sencillo. Como vemos en la imagen, tenemos tres sondas: común, mínimo y máximo. El relé detecta la presencia o ausencia de agua midiendo la resistencia existente entre la sonda común y las otras dos sondas. De acuerdo a la función que hayamos seleccionado para la aplicación, es decir, llenado o vaciado, el relé dará la orden de marcha o paro de la bomba mediante la conmutación de su contacto de salida. Esta salida digital del relé de nivel puede ser utilizada como entrada digital de un arrancador para la bomba. El arrancador puede ser electromecánico, es decir, un contactor, un arrancador estrella triángulo, etc., o electrónico, es decir, un arrancador estático o variador de frecuencia. Será el arrancador el que directamente accionará la bomba. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de relés de nivel según la tensión de alimentación, funciones de llenado o vaciado, número de salidas digitales, etc. También disponemos de diferentes tipos de sondas y portasondas elegibles en función del tipo de fluido que estemos bombeando y de la temperatura y presión de funcionamiento. Como alternativa al relé de nivel podemos utilizar los interruptores de boya. Disponemos de diferentes modelos en función del tipo de fluido: aguas blancas, aguas negras o agua potable. Se pueden utilizar tanto para el llenado como para el vaciado de pozos o depósitos. Y su funcionamiento, tal como vemos en la imagen de la derecha, consiste básicamente en una bola metálica alojada en el interior estanco que acciona un contacto según la posición de la boya. En esta imagen vemos un par de ejemplos de aplicación, tanto para el llenado como para el vaciado de un pozo. En el caso del llenado, vemos que cuando el pozo está por debajo del mínimo, la bola metálica, por gravedad, cierra el contacto que da la orden de marcha a la bomba. El pozo empezará a llenarse y cuando se alcance el nivel máximo, la boya invertirá su posición, con lo cual la bola, que regresará a su posición de reposo, abrirá el contacto y la bomba se detendrá. La función de vaciado opera de manera similar, pero en este caso la bomba extrae el agua del depósito en lugar de impulsarla. Por tanto, arrancará cuando el depósito esté lleno y parará cuando esté en el nivel mínimo. Como ya hemos comentado, tenemos tres series de interruptores de boya en función del tipo de aguas que tengamos que bombear, es decir, para aguas blancas, aguas negras o agua potable. Aguas blancas son aquellas que no contienen sustancias tóxicas o dañinas para la salud pública, tales como aguas pluviales, de falda acuífera o la utilizada en la refrigeración de procesos industriales. Aguas negras son aquellas que sí contienen sustancias tóxicas o dañinas para la salud pública, tales como aguas de alcantarillado o residuales. Para este tipo de aguas, las boyas tienen una estructura más sólida. Constan de una triple cámara de protección para el contacto, que se aloja en una primera cámara sellada. Esta cámara se aísla además del cuerpo exterior mediante la inyección de espuma de células cerradas. Con esto se consigue aislar el contacto tanto de la humedad como de la temperatura provenientes del medio exterior. Y por último tenemos la versión para aguas potables.
Estas boyas se diferencian de las boyas de aguas blancas por el material del que está compuesto el cable, que en este caso se trata de un material certificado para ambientes sanitarios. Concluyendo con las funciones básicas del esquema eléctrico, vamos a hablar ahora de la función de control. El control de una bomba consiste en la forma en que le aplicamos tensión, en el manejo de rampas de aceleración y desaceleración y en el control de su velocidad. Para el control de una bomba podemos utilizar dos grupos de dispositivos. Por un lado, mediante arrancadores electromecánicos, como pueden ser arrancadores directos o arrancadores estrella-triángulo, y por otro, mediante arrancadores electrónicos, que básicamente son arrancadores estáticos y convertidores de frecuencia. Veamos las diferencias. Los arrancadores electromecánicos son muy comunes en el mercado gracias a su simplicidad y su bajo coste. En la imagen podemos ver diferentes soluciones. A la izquierda tenemos un guardamotor. A continuación, un guardamotor acoplado a un contactor para aumentar el número de maniobras de arranque y paro. Luego tenemos un interruptor ruptofusible junto con un contactor y un relé térmico. Y a la derecha tenemos un arrancador estrella-triángulo. En nuestro catálogo disponemos de una gran gama de contactores con versiones tripolares de hasta 630 A en AC3 o versiones tetrapolares de hasta 1600 A en AC1. Cuentan con muchas versiones y una gran gama de accesorios. También disponemos de arrancadores electromecánicos preensamblados con y sin envolvente aislante. Entre ellos, arrancadores directos, arrancadores estrella-triángulo, teleinversores, teleconmutadores, etc. Aquí vemos un ejemplo de cuadro para una estación de bombeo controlada íntegramente mediante contactores y relés térmicos. Y aquí tenemos otro ejemplo donde también vemos guardamotores, fusibles, interruptores automáticos e incluso un interruptor seccionador general. Pero, ¿cuáles son las limitaciones que tienen este tipo de arrancadores? Los arrancadores electromecánicos tienen básicamente dos problemas cuando se trata de poner en marcha una bomba. El primero es la elevada corriente de arranque. Esta corriente es del orden de 6 a 8 veces la corriente nominal de la bomba y puede provocar sobrecalentamientos en la instalación y caídas de tensión en la línea. El segundo problema es el elevado par de arranque. Con los arrancadores electromecánicos aplicamos la totalidad de la tensión de alimentación a la bomba. Esto provoca que el par motor de arranque sea muy alto, produciendo vibraciones y esfuerzos mecánicos muy grandes, que acelerarán el desgaste prematuro de la bomba. Además, cuando tratamos de parar una bomba con arrancadores electromecánicos, nos encontramos con otro problema. Se trata del golpe de ariete que ya hemos comentado. Con los arrancadores electromecánicos, al dar la orden de paro, quitamos de forma instantánea la tensión de alimentación de la bomba, sin ninguna rampa de desaceleración. Esto hace que la bomba pare instantáneamente con el consecuente pico de presión en el sistema hidráulico. Tal como hemos visto anteriormente, este pico de presión produce una onda expansiva que puede dañar de forma muy seria todos los elementos mecánicos del sistema. Con el fin de solventar las limitaciones de los arrancadores electromecánicos, disponemos de los arrancadores electrónicos. Existen dos familias de producto. Por un lado están los arrancadores estáticos y por otro los convertidores de frecuencia, los cuales son muy comunes en el control de las bombas. Los arrancadores estáticos permiten arrancar y parar la bomba de forma suave, la cual es acelerada o detenida mediante rampas programables. Para ello, incrementa la tensión y la corriente del motor de forma gradual hasta que se alcance el régimen nominal. De esta forma conseguimos reducir tanto la corriente como el par de arranque del motor y por tanto las caídas de tensión y las vibraciones. El control de los arrancadores estáticos es llevado a cabo mediante un circuito electrónico donde los componentes principales son los tiristores. Estos aumentan de forma gradual el valor eficaz de la tensión aplicada al motor, troceando su forma de onda. Al final de la rampa la tensión alcanza el valor nominal. En este punto tenemos una forma de onda completa ya que los tiristores dejan de trocearla.
Como los tiristores producen muchas pérdidas por calentamiento, es en este momento cuando son anulados por un relé o contactor interno llamado bypass. La principal diferencia con el convertidor de frecuencia es que el arrancador estático en ningún momento varía la frecuencia y por tanto la velocidad del motor, solo su tensión y por tanto el par entregado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso de arrancadores estáticos en el control de bombas? Durante el arranque de la bomba, reducimos la corriente y el par de arranque. Reducimos también vibraciones y caídas de tensión, y aumentamos la vida útil del sistema reduciendo los costes de mantenimiento. Durante el paro de la bomba, conseguimos una parada suave y gradual, reducimos vibraciones y estrés mecánico y eliminamos el problema del golpe de ariete. En esta imagen podemos ver una comparación entre los arrancadores electromecánicos y el arrancador estático en términos de tensión, corriente y par motor. En rojo observamos que con el arrancador directo aplicamos toda la tensión de golpe al motor, lo que provoca que la corriente y el par motor sean muy elevados en el arranque, con las consecuencias negativas que hemos visto anteriormente. En azul vemos el arrancador estrella-triángulo, que es una evolución del arranque directo. Aquí vemos cómo aplicamos la tensión en dos pasos. En la fase estrella solo aplicamos el 58% de la tensión nominal al motor, con lo que disminuimos la corriente y el par de arranque, pero aún tenemos un pico en ambas magnitudes durante la transición de estrella-triángulo, donde aplicaríamos el 100% de la tensión nominal al motor. En verde, sin embargo, vemos cómo utilizando un arrancador estático, la tensión es aplicada mediante una rampa. De esta manera conseguimos que la corriente y el par motor se incrementen de forma suave y gradual y por lo tanto eliminamos los problemas derivados de los picos de corriente y de par motor. Los arrancadores estáticos pueden controlar el motor de diferentes maneras. Todos los arrancadores del mercado pueden efectuar una rampa de tensión, lo que significa que cuando arrancamos o paramos el motor, los arrancadores aplican una tensión que aumenta o disminuye de forma lineal. Aún así, un cambio lineal de la tensión no implica necesariamente un cambio lineal del par, ya que esto dependerá también del tipo de carga que deba vencer el motor. Como alternativa a la rampa de tensión, existen arrancadores más avanzados capaces de efectuar rampas de par. Esto significa que en lugar de la tensión aplicada, lo que se incrementa o disminuye linealmente es el par entregado por el motor. Este método de control se consigue mediante un lazo cerrado donde el par motor es calculado con la medida de tensión y de la corriente absorbida por el motor. Este par calculado se compara con el par requerido por la carga y se reajusta variando la tensión aplicada al motor. Si damos la orden de paro a un arrancador estático con rampa de tensión, que es la función estándar, veremos que la tensión empieza a caer pero a su vez la corriente aumenta. Esto se debe a que el motor tiene tendencia a mantener su estado. Asimismo, el par, que depende de tensión y corriente, permanece más o menos inalterado. A partir de cierto momento, cuando la tensión ya ha disminuido lo suficiente, la corriente caerá de forma abrupta y asimismo lo hará el par, por lo que el motor se parará inmediatamente. Pese a que esta forma de detención es mejor que un paro directo, en algunos sistemas puede no ser suficiente. Por este motivo se recomienda usar la rampa de par donde el motor desacelerará de forma gradual y controlada hasta su completa parada. Así pues, la rampa de par es la mejor manera de controlar una bomba, ya que con ella eliminamos de forma mucho más efectiva el golpe de ariete. Por lo tanto, vemos que un arrancador estático, además de proporcionarnos la función de control, nos proporciona también funciones de protección de la bomba. Otra de estas funciones es la de la protección contra funcionamiento en vacío, que como ya hemos visto, es la condición en la que la bomba no mueve ningún fluido y por tanto funciona sin refrigeración ni lubricación. Los arrancadores estáticos más avanzados, como por ejemplo nuestra serie ADXL, permiten detectar esta condición mediante el cálculo del par o del coseno de phi del motor. De manera que si uno de estos parámetros no alcanza los valores mínimos programados, se dará la orden de paro del motor. Esta función protegerá la bomba del desgaste prematuro, alargando su vida útil. Estos arrancadores avanzados también pueden limitar la corriente absorbida por el motor. Es decir,
Podemos programar un límite máximo de corriente permitida durante el arranque, lo cual es importante en algunas bombas que son muy sensibles a las corrientes de arranque elevadas. Y esto nos permite reducir el estrés térmico de los cables de la instalación y del motor. Asimismo, nos permite mejorar la disponibilidad de los equipos en instalaciones eléctricas de poca potencia. Los arrancadores estáticos avanzados también nos permiten arrancar bombas susceptibles a quedar obstruidas. Como hemos comentado anteriormente, hay aplicaciones, como por ejemplo en el bombeo de aguas residuales, donde es habitual encontrar suciedad o elementos que dificulten el arranque de la bomba. Para solucionar estos casos, nuestros arrancadores de la serie ADXL tienen una función llamada Kickstart o patada, que proporciona al motor durante unos instantes todo el par disponible para vencer esta resistencia inicial. Transcurrido este tiempo, el arrancador iniciará la rampa gradual de aceleración programada. Siguiendo con los arrancadores estáticos de la serie ADXL, estos integran una doble protección térmica electrónica para proteger la bomba contra sobrecargas. Esto significa que podemos elegir dos clases de protección térmica diferentes, una para el arranque del motor y otra para el funcionamiento nominal. Además, si queremos monitorizar la temperatura interna del motor, podremos conectar una sonda PTC a la ADXL mediante una entrada dedicada para ello. Los arrancadores estáticos también nos permiten reducir el riesgo de daños producidos por el fenómeno de cavitación. Como hemos visto antes, esto se consigue evitando los cambios bruscos de presión en el fluido, que son la causa de formación de burbujas y bolsas de aire. Otro problema que reducimos con el uso de arrancadores estáticos es el de caídas de tensión en la línea de alimentación. Este riesgo es elevado sobre todo en estaciones de bombeo pequeñas, con una potencia en la red eléctrica limitada. Este tipo de instalaciones son muy susceptibles a los picos de corriente elevados que se originan con el uso de arrancadores electromecánicos. Por tanto, con el uso de arrancadores estáticos, estaremos eliminando estos picos de corriente y en consecuencia las caídas de tensión en la línea. Aquí vemos las tres familias de arrancadores estáticos que ofrece Lovato Electric. La serie ADXC es la más básica. Se ajusta mediante tres diales: tiempo de aceleración, tiempo de desaceleración y tensión inicial. Este modelo no tiene protección térmica. Luego tenemos la serie ADXL, que sería nuestro tope de gama. Con calibres de hasta 320 amperios se programa digitalmente y cuenta además con tecnología NFC para poder hacerlo de forma inalámbrica mediante smartphones o tablets. Y finalmente tenemos la serie ADX, que es nuestra gama clásica, con calibres superiores de hasta 1200 amperios y tres fases controladas. Centrémonos un poco en la serie ADXL. El ADXL, como ya hemos dicho, es nuestro tope de gama en arrancadores estáticos. Con una corriente nominal de hasta 320 amperios, todos los modelos tienen un rango de tensión de entrada muy amplio, desde los 208 hasta los 600 voltios en AC. Tienen pantalla multilenguaje retroiluminada donde podremos ver lecturas, estado del motor, alarmas, etc. Una de las principales ventajas de esta serie es su programación sencilla. Podemos configurar los parámetros del arrancador de forma rápida e intuitiva, incluso utilizando las nuevas tecnologías. Por un lado, podemos utilizar el teclado, con la ventaja de que tenemos un asistente de configuración que nos permite dejar programado el arrancador en tan solo 4 pasos. Además, en uno de estos pasos podremos elegir entre dos configuraciones específicas para bombas. Por un lado, bombas centrífugas y por otro, bombas contra incendios. Alternativamente al teclado, podemos programar el arrancador mediante la conectividad NFC, con la cual podremos configurar todos los parámetros de forma inalámbrica desde un smartphone o una tablet. Para ello no es necesario alimentar el arrancador, con lo que podemos dejarlo programado incluso sin sacarlo de su embalaje. Y como tercera vía podremos usar el puerto óptico integrado, con el que podemos programar el arrancador desde un PC vía USB o Wi-Fi, mediante el adaptador opcional respectivo. La serie ADXL integra un amplio conjunto de funciones, las cuales hemos visto anteriormente.
Tenemos el control de par, el kickstart, la protección térmica electrónica, entrada para sonda PTC, la posibilidad de programar las entradas y salidas, lecturas de gran cantidad de variables, contadores de horas y maniobras de arranque para el mantenimiento del sistema, etc. Podremos dotar de una protección completa de la bomba con hasta 25 alarmas preconfiguradas e incluso con la posibilidad de crear alarmas personalizadas. Además, la gama de accesorios de esta serie es muy completa. Tenemos puertos de comunicación RS485, adaptadores Wi-Fi y USB, ventiladores, bornas y cubrebornas, incluso una pantalla táctil para controlar hasta 32 dispositivos de forma remota. A continuación veremos algunos ejemplos reales de cuadros eléctricos para sistemas de bombeo donde se han utilizado arrancadores estáticos. La segunda gran familia de arrancadores electrónicos es la de los convertidores de frecuencia. Vamos a verlos con un poco más de detalle. Los convertidores de frecuencia tienen un circuito interno completamente diferente al de un arrancador estático. En este caso, en lugar del tiristor, el elemento principal del circuito es el IGBT, que no es más que un transistor de potencia. La diferencia principal con un arrancador estático es que el convertidor de frecuencia permite variar la frecuencia de la tensión de alimentación y por tanto la velocidad de la bomba. Los convertidores de frecuencia nos ofrecen una serie de ventajas, principalmente a nivel de eficiencia energética. Con el convertidor de frecuencia podemos consumir únicamente la energía que necesita la bomba en todo momento. Un ejemplo típico es el de un sistema de bombeo en lazo cerrado donde necesitamos controlar la presión de la planta. Programamos un valor de consigna en el convertidor y éste se encargará automáticamente de ajustar la velocidad de la bomba en función del consumo, es decir, la presión necesaria para llegar al valor de consigna. Por lo tanto, no será necesario que la bomba funcione siempre a máxima velocidad. Estamos hablando de dispositivos con gran rendimiento, bajos costes de mantenimiento, que generan poco estrés mecánico y eléctrico y que obtienen grandes prestaciones a nivel de control y protección del motor. Las desventajas de los convertidores comparados con los arrancadores estáticos son básicamente dos. Primero, su coste más elevado, por lo que si no es necesario variar la velocidad de la bomba, no sería muy recomendable, especialmente en bombas de gran potencia donde la diferencia de precios es más notable. Y luego tenemos el problema de los armónicos. Los convertidores de frecuencia inyectan corrientes armónicas en la red de alimentación, que dependiendo de su topología pueden crear distorsiones en la tensión. Para mitigar su efecto se pueden instalar reactancias de filtro en la entrada del convertidor, pero esto requiere de un estudio personalizado en cada caso. Relacionado con lo anterior, los convertidores deben cumplir con la normativa en lo referente a compatibilidad electromagnética. Para ello, la mayoría llevan integrados filtros EMC que limitarán la emisión de ruido electromagnético de acuerdo a la categoría de utilización de los mismos. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas ventajas que nos ofrece el uso de convertidores en el control de bombas? La primera es que podemos controlar el motor de diferentes maneras. Para las bombas, el mejor método de control es el llamado VF cuadrático, cuya curva característica podemos ver en la parte inferior de la imagen. Con esta curva obtenemos el mejor comportamiento posible en una bomba, ya que en el arranque, y debido al tipo de carga que estamos hablando, no es necesario aplicarle mucha tensión para que ésta empiece a mover el fluido. Por lo tanto, estaremos optimizando el consumo energético del sistema. Por otro lado, como ya hemos comentado, podremos regular la velocidad de la bomba, ya sea de forma manual o automática. Para ello podemos usar el teclado, un potenciómetro, señales analógicas, señales digitales con velocidades preestablecidas, sistemas PID, mediante comunicación, etc. Es decir, disponemos de una gran versatilidad para el control del sistema. Quizás la función más común y útil para el control de sistemas de bombeo sea el control PID. El control PID es un sistema de lazo cerrado que tiene por objeto mantener una variable física
típicamente la presión, a un valor constante y preestablecido conocido como consigna. Para ello, este sistema necesita de un transductor, un sensor de presión por ejemplo, que lea el valor real de la variable y la transmita al convertidor. Esta señal, que es conocida como feedback, es introducida al convertidor mediante una entrada analógica de tipo 0,10 voltios o 420 miliamperios. Nuestros convertidores de frecuencia tienen otra función llamada bombas en cascada o funcionamiento multibomba. Se trata de un sistema PID como el anterior, pero con la inclusión de bombas auxiliares. En este caso podemos controlar hasta 3 bombas con un solo convertidor. Siendo puristas, el convertidor controla una bomba, en la imagen sería P1, pero si ésta no es capaz de alcanzar el valor de consigna debido a las condiciones de carga, dará la orden de marcha a una o dos bombas auxiliares para que la asistan. Las órdenes de marcha y paro las dará el convertidor según las necesidades, mediante dos salidas digitales que estarán conectadas a sendos arrancadores estáticos o electromecánicos que serán los que controlen las bombas auxiliares. Obviamente, la bomba principal contará con la regulación de velocidad del convertidor y las bombas auxiliares funcionarán a velocidad fija. Una variante que ofrece esta función es que en lugar de funcionar simultáneamente, las bombas auxiliares pueden funcionar alternativamente para repartir las horas de trabajo. Con este sistema nos ahorramos los costes de un PLC adicional, aumentamos la vida útil de los equipos y reducimos su mantenimiento. Hay otras funciones integradas en nuestros convertidores de frecuencia, tales como el boost, que vendría a ser el equivalente al kickstart que hemos visto anteriormente en los arrancadores estáticos, o el secuenciador, que nos permite programar ciclos de velocidad durante tiempos determinados. Esto es especialmente útil en ciclos de limpieza de algunos sistemas de bombeo, y la gestión de cargas ligeras y pesadas, que nos permite utilizar convertidores de menor potencia nominal que la del motor siempre que la carga sea ligera. A nivel de protecciones, el convertidor de frecuencia nos ofrece una lista muy completa. Corriente máxima, tensión mínima, funcionamiento en seco o en vacío, pérdida de fase del motor, monitorización de sobrecarga del motor y del convertidor, velocidad máxima, par máximo, giro inverso, etc. En nuestro catálogo disponemos de dos familias de convertidores. La serie VLA1 para redes monofásicas con potencias de hasta 2,2 kW y la serie VLB3 para redes trifásicas con potencias de hasta 110 kW para carga pesada o 132 kW para carga ligera. Ambas series integran funciones de control específicas para bombas. Tienen filtros EMC incorporados, las funciones avanzadas que hemos visto antes y una gran gama de accesorios. A continuación veremos algunos ejemplos reales de cuadros eléctricos para sistemas de bombeo donde se han utilizado convertidores de frecuencia. En cuanto a los accesorios destinados al control de sistemas de bombeo, podemos destacar la pantalla de control remoto EXC RDU1 que hemos visto anteriormente en los arrancadores estáticos. Se trata de una pantalla táctil retroiluminada que, mediante comunicación RS485, permite la monitorización y control de hasta 32 dispositivos simultáneamente dentro de un radio de 600 metros. Estos dispositivos pueden ser arrancadores ADXL o convertidores VBL3, incluso en configuración mixta. La gran ventaja de este display es que es totalmente autoconfigurable. Solo hay que habilitar y configurar la comunicación Modbus en los dispositivos que queramos monitorizar. ¿Y cuáles son las funciones a las que tendremos acceso? En los arrancadores ADXL podremos configurar los parámetros, dar las órdenes de marcha y paro de la bomba, monitorizar el estado, las alarmas, las lecturas, enviar comandos y leer la lista de eventos. Es decir, tendremos un espejo remoto de la pantalla del arrancador. En los convertidores VLB3 podremos dar las órdenes de marcha y paro de la bomba, cambiar el sentido de giro, monitorizar el estado, las alarmas, las lecturas,
y en el caso que tengamos un control PID podremos ajustar el valor de consigna y leer el feedback de la variable que estemos controlando, por ejemplo la presión del sistema. Otro accesorio importante que tenemos es la interfaz HMI. Se trata de una pantalla táctil a color con un grado de protección IP66 y que puede comunicarse mediante los puertos Ethernet o serie que lleva integrados. En el sitio web de Lovato Electric disponemos de escenarios específicos para el control de bombas con arrancadores ADXL o convertidores VLB3. Con estos escenarios completamente gratuitos podremos controlar las bombas de forma remota y sencilla, pudiendo dar las órdenes de marcha y paro, controlando la velocidad de los convertidores y monitorizando el estado, las alarmas y las lecturas principales. Aquí vemos un ejemplo de escenario, en este caso para el control multibomba que hemos visto antes. Se trata de la estación de bombeo del laboratorio de la factoría de Lovato Electric. Como podemos ver, esta es una captura de la pantalla del HMI, y este escenario en concreto tiene un interruptor para abrir y cerrar la electroválvula de salida, podemos arrancar y parar las bombas, ver su velocidad, su estado, ajustar la consigna de presión, etc. También tenemos en nuestro catálogo una serie de micro PLCs que pueden ser muy útiles en el control de sistemas de bombeo. Su principal ventaja es que puede adquirir y procesar datos y lecturas como pueden ser presión, niveles de fluido, estado de válvulas, temperaturas, etc. Con esta información y mediante lógica programable, es decir, con el uso de temporizadores, contadores, comparadores y otras funciones matemáticas, podemos obtener el resultado de las salidas según las necesidades de la aplicación. Por ejemplo, podemos activar y desactivar electroválvulas, bombas, pilotos de señalización, etc., de forma totalmente personalizable. He aquí un ejemplo. En esta aplicación vemos cómo un micro PLC es utilizado para controlar la automatización de un sistema de distribución de agua. El objetivo de la aplicación es el de racionalizar el funcionamiento de la planta según la demanda de los usuarios para evitar sobrecargas o derroches de agua. La solución consiste en el uso de 3 bombas. 2 de ellas son controladas por arrancadores estáticos, por lo tanto proporcionan un caudal constante. La tercera es controlada por un convertidor de frecuencia. Esta se encarga de modular el caudal para mantener constante la presión. ¿Y cuál es el propósito del micro PLC? Por un lado, dará las órdenes de marcha y paro de los 3 arrancadores, equilibrará el tiempo de funcionamiento de las bombas, tomará medidas de la planta como presiones, caudal, niveles, estados, etc., y proporcionará un diagnóstico del sistema mediante la señalización de alarmas. En nuestro catálogo disponemos de una serie de micro PLCs con 10, 12 y 20 entradas y salidas, con diferentes tensiones auxiliares. También disponemos de una serie de HMIs en 3 tamaños, 4,3, 7 y 10,1 pulgadas, con diferentes protocolos de comunicación. Siguiendo con los accesorios de control tenemos los relés de alternancia, cuya función es la de equilibrar los tiempos de operación de 2 bombas, por ejemplo una primaria y otra de reserva. Estos relés tienen 2 salidas, una para cada bomba, y mediante una señal de entrada digital se encargan de hacer funcionar de manera alternativa cada una de estas bombas. Esta señal de marcha y paro típicamente es la salida de un relé de nivel, un interruptor de boya o un temporizador. En caso de necesidad o emergencia, estos relés de alternancia pueden hacer funcionar ambas bombas de forma simultánea. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos un depósito con 2 bombas. Cuando el agua alcanza el primer nivel, acciona la boya, representada con la línea verde. La señal de la boya llega al relé y éste activa una de las 2 bombas hasta que la boya vuelve a su estado de reposo. Cada vez que el agua llegue al nivel de la primera boya, funcionará una de las 2 bombas alternativamente. En el caso de que la bomba no sea capaz de achicar el agua y ésta siga subiendo, llegará un momento en que se accionará la segunda boya, representada con la línea roja. En este momento, el relé recibirá simultáneamente las 2 señales y accionará la segunda bomba para tratar de achicar el agua. En el momento que la boya de emergencia vuelva a su estado de reposo, la segunda bomba se detendrá.
Aquí podemos ver el esquema de conexión y el diagrama funcional de este relé, cuya referencia es LVM-P10. En el ejemplo anterior, el contacto C1 sería el de la primera boya y el contacto C2 el de la boya de emergencia. Como complemento, en nuestro catálogo disponemos de una serie completa de temporizadores, con versiones adaptadas a todo tipo de aplicaciones, incluyendo un temporizador multifunción programable mediante tecnología NFC. Y ya para concluir con esta presentación, quisiera mencionar un sector importante dentro del mundo de las bombas, que no es otro que el de los sistemas contra incendios. En nuestro catálogo disponemos de una familia de controladores tanto para bombas eléctricas como para bombas diésel según la norma EN 12485, la cual rige los sistemas de dispersión contra incendios. Estos controladores permiten monitorizar la bomba principal, ya sea eléctrica o diésel, y además la bomba jockey. La bomba jockey o bomba compensadora es una bomba auxiliar de pequeño caudal diseñada para mantener la presión del sistema contra incendios y evitar la puesta en marcha de la bomba principal en caso de pequeñas demandas generadas en la red. Nuestros controladores contra incendios además cuentan con funciones programables avanzadas, son expandibles mediante módulos enchufables, incorporan conectividad NFC, comunicación RS485, así como varios accesorios, entre ellos los paneles de alarmas remotas. Aquí tenemos un ejemplo de estación de bombeo contra incendios. Podemos ver dos bombas, una eléctrica a la izquierda y otra diésel a la derecha, las cuales son redundantes. En el centro, algo más pequeñita, podemos ver la bomba jockey. Dentro de este tipo de cuadros tenemos todo tipo de componentes, la mayoría los encontraremos en el catálogo de Lovato Electric. En la imagen vemos el cuadro para una bomba diésel, donde tenemos el controlador, los pilotos de señalización, el selector, los cargadores de batería, bases portafusibles, relés industriales, incluso un interruptor seccionador. Aquí vemos el cuadro para una bomba eléctrica, el cual es algo más simple ya que no hay baterías. Tenemos, como no, el controlador, un selector, un interruptor seccionador, bases portafusibles, un contactor o cualquier otro arrancador electromecánico o electrónico y relés industriales. En conclusión, en el catálogo de Lovato Electric encontraremos una solución completa para prácticamente cualquier sistema de bombeo. Bien, esto es todo, espero que hayáis disfrutado de esta presentación y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Xavi, por esta presentación. Y antes de pasar al turno de preguntas y respuestas, que ya hemos recibido algunas mediante el chat, me gustaría cederle la palabra a Gabriel Boca, que es nuestro Area Sales Manager de Latinoamérica. Así que, Gabriel, cuando quieras. Gracias, Rebeca. Muy buenos días a todos. Les agradezco por haber participado al webinar de hoy. Es un área muy importante de Lovato, todo lo que respecta al control de bombas, y creo que somos una muy buena alternativa de frente a las grandes internacionales. Nada, si tienen cualquier tipo de respuesta, requerimientos técnicos o solicitud de cotizaciones, he visto que al inicio de este webinar Rebeca dejó mi contacto, mi mail, así que me pueden escribir directamente para enviarles todas sus solicitudes. Gracias, Rebeca. A ti, Gabriel. Muy bien, Xavi, pues ¿estás preparado? Empezamos ya con el turno de preguntas. Muy bien, pues cuando quieras. Vale, a ver, la primera pregunta que nos hacen es respecto a los relés de nivel, si funcionan en continua. Bueno, pues hay un modelo que sí. Tenemos 4 modelos de relés de nivel, ¿vale? Que en función de las tensiones de alimentación y el número de salidas. Y tenemos uno que es el LVM25, que da una salida con un contacto conmutado y funciona tanto en la alterna como en continua. Voy a aprovechar,
voy a enseñarloslo, voy a compartir la pantalla de una vez más. Y así os aprovecho y os enseño cómo funciona nuestra web, por si tenéis que buscar algún producto y queréis ver sus características. A ver, un segundito. A ver, estoy compartiendo la pantalla del Explorer. No sé si la veis. ¿Me puedes confirmar, Sí, sí, Rebeca, sí, que sí que se ve se ve, ¿no? El perfectamente explorador. y es muy útil que se lo enseñes así por la web. Yo Bueno, creo que es esto es nuestra perfecto. página web, lovatoelectric.es en España, .com es la global, ¿vale? Entonces, para buscar cualquier producto, tenemos esta ventanita, ponemos la referencia y obtenemos las características. En este caso concreto he dicho que es el ULVM25. ¿Ves? Si pongo, a medida que vais poniendo los nombres, se van acotando las referencias. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 modelos. Pongo el 25, solo hay este. Y una vez ya selecciono esta referencia, me aparece el resultado de la búsqueda y si pico en el link, en el único resultado que me aparece, ya tengo el producto, ¿vale? Y aquí lo tenemos, este sería el relé de nivel. Como podéis ver, la alimentación va desde 24 a 240 voltios en tanto la alterna como continua, indistintamente. Vamos a echar un vistazo al esquema. Es muy sencillo, entre A1 y A2, que normalmente son las bornas de alimentación de los contactores, relés, etcétera. Alimentamos, ya podéis ver que acepta tanto alterna como continua. Y luego tenemos tres terminales, uno bueno, en este caso para 3 sondas, la de común, la de mínimo, la de máximo, que estarían colocadas de esta manera en el depósito. Y a continuación tenemos lo que sería la salida, en este caso es un contacto conmutado, con un contacto abierto, cerrado y el común. ¿De acuerdo? O sea, de hecho, aprovecho también y si queréis ver más características, aquí tenemos un datasheet con todas las características electromecánicas del dispositivo. Y esto sirve para todas las referencias, todos los dispositivos que tenemos en el catálogo. Si seguimos más para Xavi, abajo, me pues comentan tenemos... a alguna persona que no se te escucha bien, que si puedes... ¿Tú me oyes, Yo te digo Rebeca? bien, yo te digo bien. Yo he subido Pues la entonces, si tú gente... me oyes bien, a todos me tenéis que oír igual, Pues yo te porque oigo tú me oyes y a he través de subido... Internet. Sí, sí, sí. Entonces subir el altavoz, los que no escuchéis bien, que hay varias personas que me están diciendo que no escuchan bien. Vale, vale. Bueno, sí, se me escucha. Ahora sí, ahora me Intento dicen subir que un sí. poquito. Ahora Vale. sí. Vale, perfecto. Bueno, pues básicamente lo que estaba diciendo, aunque ya se puede ver más o menos lo que he hecho a nivel por la imagen, a través de la web, ¿no? Buscar la referencia, el producto, he contestado a este asistente que pedía un relé que funcionara en continua, solo este modelo funciona en continua, y luego he aprovechado un poquito para enseñaros la web, ¿no? Sí, que es muy útil y tiene La- muchísima información. Yo correcto. creo que es muy, muy Vale, didáctico. tienes dimensiones. Luego ya lo que me quedaba por explicar, que abajo del todo tenemos el apartado de descargas donde podemos acceder al catálogo que habla de todos los controladores de nivel o al manual técnico de este producto en concreto, además de CADs, etcétera. Y esta hoja técnica está aquí en formato PDF. ¿De acuerdo? Vale, pues que ha quedado, yo creo que muy claro. Muchísimas Bueno, gracias. era una pregunta y he aprovechado para dar un poquito Sí, más de sí, sí. información. Vale, nos preguntan si vienen los colores para identificar el tipo de agua. Supongo que se debe referir a los flotadores, que A son el las de las aguas boyas. potables, las Sí, boyas, el sí, sí. verde y el rojo, que son los 3 Por colores que ejemplo, tenemos. hemos visto los 3 modelos, las boyas, voy Sí, a que están los aprovechar 3 que tengo la colores, página, el de las aguas potables, aguas LVFS, sucias. correcto. LVFS, ¿vale? Estas son las boyas que tenemos. Pongo cualquiera, la primera que me salga. Vale. En este caso es una boya para agua potable. Y vemos que las boyas de agua potable lo que tienen, que es como es para uso sanitario, el cable, o sea, lo que es el cable, o sea, la cubierta, el aislante del cable está hecho de un material que está certificado, aquí lo vemos, PVC, ACS AD8, está certificado para uso sanitario, ¿vale? Aquí vemos su homologación.
Entonces, si pasáramos si vemos aquí en qué categoría estamos, interruptores de boya, si nos vamos a uno de aguas Mira, que aquí residuales, se ven bueno, los 3, ¿no? ¿ves? Todos los Vemos que este colores, es sí, verde. la El de aguas diferencia. potables y aguas residuales, aguas potables, aguas blancas o aguas grises, que se suele llamar, son idénticos, lo único que cambia es el cable, Sí, o ¿vale? sea, que con colores sí que Y lo el de podemos aguas identificar. residuales, aguas negras, la boya ya es completamente diferente. Ya como hemos visto en el webinar, tiene un triple capa de protección, recubrimiento de espuma, básicamente porque se supone que va a ir a unos ambientes más corrosivos y tiene que estar mejor protegido lo que es toda la circuitería de la boya. ¿De acuerdo? Los colores, rojo, verde, azul el cable para potables, negro el cable para aguas grises. ¿De acuerdo? No, Perfecto. más o menos sí que se puede identificar Sí, por un poquito colores. sí. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que nos dicen si sería recomendable usar algún tipo de protección en la entrada o la salida del arrancador, sobre todo Bueno, en sí, altas potencias, como esto un ejemplo ponen reactores. lo hemos visto anteriormente en el webinar. Protección, la única protección que no ofrece un arrancador estático es protección contra cortocircuitos, ¿vale? O sea, los cortocircuitos sí o sí se tienen que proteger porque excepto un disyuntor o un fusible, ningún elemento puede proteger contra esto. Lo más adecuado, bueno, normalmente es en función del poder de cortocircuito, pues se recomienda un disyuntor o un fusible, puesto que los fusibles tienen mayor poder de cortocircuito para protección ante este evento. Pero luego el tema de los arrancadores, pues también va en función de las categorías. Hemos comentado que tenemos 3 modelos de arrancadores: el ADXC, que es el básico, el ADXL, que es el tope de gama, y el ADX a secas, que es el histórico y es el grande para grandes potencias. Estos dos últimos, como son electrónicos, incorporan protección térmica. ¿Vale? Es como si fuera un relé térmico electrónico y eso lo tienen incorporado, entonces se puede programar la clase de disparo, clase 10, clase 4, hasta clase 30 creo que llegan, tanto el ADXL como el ADX a secas, ¿vale? Se puede programar, ¿no? O se puede desactivar y poner, si alguien no confía más en un relé térmico convencional electromecánico, pues puede añadirlo y desactivar la protección del arrancador, pero ofrecerlo lo ofrece. En cualquier caso, el ADXC, que es el básico, funciona como un contactor básico. Es un contactor, pero que en vez de abrir y cerrar, pues hace una rampa. Ese carece de cualquier protección, por lo tanto, en ese modelo habría que añadirle disyuntores y relé térmico. ¿De Vale, acuerdo? perfecto, pues muchas gracias. Vale, a ver, nos preguntan si los variadores de frecuencia cuentan con la protección de rotor bloqueado. Sí, bueno, no hay una opción que se llame así concretamente, no, que tú activas. Simplemente con el tema del control de par y el control de sobrecarga, pues puedes protegerlo. Y luego, aparte, tanto el variador de frecuencia como el arrancador, que ambos tienen control de par, existe una función que hemos visto antes que se llama, en un caso, Kickstart y en otro caso se llama Boost, que lo que hacen es que en este tipo de aplicaciones donde es susceptible que el motor pueda quedar bloqueado porque se ha acumulado porquería o porque es una mezcladora y se ha solidificado un poco el líquido que tiene que remover, pues este boost lo que hace es dar un par, el 100% del par, da la tensión, el 100% de tensión durante una fracción de segundo para que el eje pueda, dijéramos, moverse, vencer esta inercia inicial y una vez ya se mueve, hace la rampa para que no se produzca el pico de arranque que precisamente buscamos evitar, ¿no? Con estos arrancadores. Vale, bueno, pues ha quedado también bastante claro. Tenemos muchas preguntas, a ver, no sé si nos da tiempo a contestarlas todas. A ver, Sí. seguimos. Sí, 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 tenemos Bueno, ya, bastantes. veo la siguiente que ya la he contestado, lo de si Sí, hay algún modelo de arrancador suave que incluya protector térmico, lo he dicho, el vale. ADXL y el ADX ya lo tiene Después, incorporado. el tema de la vida útil eso ahí, la ficha en el datasheet, no sé si aparecerá. Sí, esto A pues ver si lo supongo, mira, podemos pues ya que mirar tengo la arriba. página abierta, vamos por curiosidad a verlo, porque no me lo sé, evidentemente. En el datasheet, a ver si salen los Pico dentro títulos. de, si veis aquí la página web, pico este modelo en concreto.
y no sé si me lo dirá, vida útil, Tendría que estar ahí, sí, ¿no? A por ver. aquí, y si no lo pone, pues es cuestión de preguntar a fábrica. Pues no, así a priori no lo veo, ¿eh? No, Simplemente, bueno, lo que sí que dice son las condiciones de no, pero no. presión, Los ciclos, digamos que no, de operaciones no están así como exacto. están No, los aquí contactos. no, porque los contactos sí que tendrán un número de maniobras determinada, el contacto, pero que es la vida útil, se entiende que es la vida del material expuesto al ambiente. Eso no sé si está cuantificado. En cualquier No sé, caso, lo supongo podríamos que también preguntar. las garantías, bueno, eso ya es un tema también un poco a preguntar a fábrica. Sí, porque no es lo mismo, es eso, depende del tipo de material, que lo pongas en, Sí, ¿no? sí, En el sí. mar, que lo pongas en un tipo de aguas fecales o en agua del tipo, yo Sí, creo que estarán también preparados de, para funcionar, de pero líquido, bueno. correcto, pues será más corrosivo o menos corrosivo. Ujú. Vale, pues bueno, damos por contestada a medias esta. Vale, luego hay otra pregunta que nos preguntan acerca de esto, ¿no? De los líquidos. Entonces aquí yo creo, ¿no? Que sería remitirlos a los líquidos, ¿no? La página Sí, que bueno, admiten y no mira, admiten las a ver si boyas. encuentro, si me permites, Rebeca, Sí, a ver si porque eso en el encuentro, había aquí en el catálogo, catálogo sí, el una cuadro, tablita sí, correcto, en el que cuadro yo creo que se indica ve súper los claro líquidos. que son admisibles. Ujú. Exacto, creo que era por aquí, o no. Creo que es al principio de todo. Al principio Podría puede ser ser, del sí, 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 catálogo. sí. Yo diría Aquí, que aquí, mira, aquí, 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 sí, aquí lo vemos. ahí está. ¿Ves? Voy a hacer un poco de zoom, ahora lo veis Perfecto, mejor. totalmente. Evidentemente el líquido tiene que ser conductivo, si no conduce. Pero esto es para las sondas, ¿eh? No nos equivoquemos. Esto es para las sondas. Para las boyas, pues esto estamos hablando de las sondas que Sí, funcionan con los relés de nivel. Y sí. creo que piden No, que para esto es boyas. boyas, sí. Para boyas, pues lo que son para No, aguas residuales, que son estas, sí. ¿vale? Pues no sé si aquí hace alguna mención. Bueno, aquí creo que no hace mención a lo que sería el tipo de, ¿no? Bueno, pues el tipo de. Bueno, creo que para lo que son productos derivados del petróleo no son aptas. Siempre estamos hablando de aguas, ¿vale? Las boyas son para aguas, o sea, lo que sean líquidos, como dicen, corrosivos, pues ya no sería, ya no estarían homologadas. Que en algún líquido en concreto puede funcionar, pero no está pensado para ese tipo, para esa aplicación. Está pensado para aguas sucias mezcladas con otras cosas, simplemente, o aguas de depuradoras que normalmente vienen mezcladas con muchos diferentes tipos de residuos y líquidos de diferentes origen, pero básicamente aguas, ¿vale? No para meterlo en un depósito de gasolina, Perfecto. Vale, pues ya está, ya la daría por ¿vale? finalizada. Vale, pasamos a otra pregunta. Yo haría un par más, si quieres, y ya las siguientes sí que no, que te las remitieran. Sí, Hacemos un par más, y las que no queden contestadas, por favor, pues tenéis los correos correspondientes, así que remitirlas bueno, allí, ¿vale? yo si quieres las contesto rápido. Los tres tipos de arrancadores pueden trabajar con un controlador de bypass externo. El, solo el ADX en los modelos pequeños lo tiene incorporado y en los modelos grandes hay que ponerlo externo porque físicamente no cabe un contactor de bypass dentro del arrancador. El ADXC y el ADXL, que son los modelos, dijéramos, más modernos, llevan el bypass incorporado, por lo tanto es accesorio, es absurdo ponerle un Poner bypass uno externo, externo. correcto. ¿De acuerdo? Y Vale, ahora luego pasamos también, al PLC. sí, el del Nos PLC, preguntan. el software que hay es el que hay. Solo hay la Sí, versión 32 bits, pero vamos, funciona en Windows 60, yo lo he probado, lo tengo en Windows, yo tengo un Windows 10 de 64 bits y funciona, o sea que no debería dar ningún problema, ¿vale? Solo está en 32 bits, pero funciona en Windows. Y lo último, un interruptor sí, ya esa magnetotérmico sería la última. también El se recomienda como. magnetotérmico, si lo recomendamos Sí, bueno, para claro, protección o es lo para que cuando digo, sí, lo he dicho antes, un disyuntor es un magnetotérmico, es exactamente lo mismo. Y no es que se recomiende, sino que es mandatorio, o sea, es es necesario. obligatorio poner el magnetotérmico o un fusible, lo que te guste más o lo que te requiera la instalación, básicamente por el poder de corte de cortocircuito. ¿De acuerdo?
Perfecto, pues muchísimas gracias, Xavi. Pues daríamos Sí, por espérate finalizado. que me Dime, dice, me hacen una pequeña. El consulta disyuntor tiene rápida. curva de motor, el magneto no tiene bueno, pues a lo mejor ya es un tema de apreciación semántica, pero generalmente el disyuntor y magnetotérmico se conoce como lo mismo. Nosotros a veces nos referimos a nuestros propios interruptores magnetotérmicos. No hablo de magnetérmicos, sino magnetotérmicos. Es que a lo mejor se le dicen diferente, no lo sé si Gabriel nos No, porque hay podrías. interruptores que se les llama que son tipo magnetotérmico, pero solo tienen protección térmica, Sí, ¿vale? Cuando hay normalmente el protección magnetotérmico es magnética, protección magnética y siempre, térmica y con la curva, sí. exacto. C, La D, curva, la curva C de tal es la protección térmica del magnetotérmico. La protección magnética es la protección que es una raya vertical y esa es, dijéramos, que es la protección instantánea y es la que protege contra cortocircuitos. Y esta lo tienen todos los interruptores magnetotérmicos. No sé si perfecto. queda, bueno, tampoco es una discusión absurda, No, pero no, vamos, que yo no entraría en discutir las eh, curvas y la parte de básicamente lo protección, que quiero decir pero es que ningún arrancador ofrece esa protección protección, o sea, magnética, simplemente el concepto yo creo, ¿no? Que es lo que has dicho, que con lo ¿vale? que se tienen que quedar es que se tiene que proteger, pues esas bueno, pues del arranque del motor, ¿no? Aguas arriba hay que proteger toda la parte de arriba de los Sí, no, no, arrancadores. no, ya lo estoy diciendo, o sea, que con la Eso, eso es lo protección importante. magnética, o sea, hay que proteger contra cortocircuitos, Sí. siempre, Siempre. de Entonces forma ahí ya lo que externa. quieras usar, pues ya pues depende de lo que dices tú, de la Mm, instalación, de lo que a uno le requiera. Yo creo que eso es lo más ujú. importante. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Creo que ha quedado claro Sí, a yo creo que nuestro sí. asistente y Pues ya muy está. bien, pues muchísimas gracias, Xavi, por esta presentación tan interesante, que siempre es una de las más interesantes, el tema de las bombas y del arranque del motor. No sé si Gabriel quiere hacer algún apunte más antes de finalizar. Hablarlo como en el último webinar, que aquellos que quieran dimensionar algún arranque motor eh, con contactores y relés y con arranques suaves o variadores de velocidad, que recuerden o nos pregunten dónde está nuestro aplicativo para poder dimensionar con Sí, productos. bueno, si queréis, Gabriel, si me permites, ya que tengo la página aquí compartida, voy a hacer lo mismo de la otra vez. Una vez estamos en Lovato Electric, en la página principal, si no recuerdo mal, era aquí en productos, ¿vale? Productos, configurador. Y aquí en configurador tenemos un aplicativo, tanto para Google Play como App Store, pero también tenemos uno que es tipo web, que lo podemos hacer desde el PC. Bueno, entonces aquí a partir de unos datos básicos de tensión, corriente, si no conocemos la corriente podemos poner la potencia del motor que queremos. Si ponemos la potencia, él ya te calcula la corriente normalizada, pues bueno, y las opciones que vayamos eligiendo, pues Ujú. el configurador nos recomendará un tipo de arranque, un material o no. Por ejemplo, si vamos a un Hacemos, yo diría uno arranque. muy rápido, ¿no? Para que vean que la lista de Sí, bueno, voy a coger material. uno, he cogido una Coge tensión un poco uno. extraña. Vamos a ver, por ejemplo, uno de 3 caballos, ¿vale? Automáticamente me dice 4,9 kilohercios y no sé por qué. Bueno, pues una estrella triángulo, hoy hemos visto velocidad variable, pues bueno, velocidad variable, pues nos saldrá un variador. Bueno, pues ¿Qué hacemos tipo uno. de aplicación? Pues una bomba, ya que hemos visto bombas, pues bombas, Ya nos ¿vale? sale el Ya modelo, ya directamente se me puede recomienda. ver. El Y aparte, trifásico. pues protecciones, pues nos da la opción, pues vamos a poner la protección de línea. Y aquí nos recomienda un guardamotor, que es otra opción que no he dicho, aparte del disyuntor magnetotérmico, esto no deja de ser un magnetotérmico, ¿vale? Que protege contra sobrecargas y sobretensiones, ¿vale? Bueno, y aquí podríamos elegir contactos Queda bien, ¿no? Los auxiliares, bueno, contactos. en Sí. función de todo lo que queramos poner, pues por un lado nos recomienda el Ahí configurador, un estaría, ¿no? Pues todo el variador. listado, nos sale siempre el listado, ¿no? De todo el material para Sí, todo el utilizar y luego material, pues un además, variador, un pues te guardamotor redirige, sí. y los contactos auxiliares para el guardamotor que he elegido, con sus referencias y sus enlaces a la página de producto, como hemos visto antes, de nuestra página web.
¿vale? En este caso, pues es un VLB3, ¿vale? Convertidor de frecuencia trifásico, pues para 2,2 kilovatios. ¿De acuerdo? Bueno, con toda la información que tenéis. Como ya digo, esto está en productos configurador. ¿De acuerdo, Gabriel? Perfecto, yo creo que ha quedado muy claro, Xavi. Bueno, esto como quedará grabado, quien no lo vea, pues siempre puede recurrir ahí al canal de YouTube y Para ver dónde enseguida encontrar. recuperarlo. Sí. Sí, óptimo. Es algo, es una pregunta muy frecuente para poder tener la base de datos Lovato ya al alcance de la mano. Perfecto. Pues estupendo. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Comentaros que nuestro próximo webinar se va a realizar el 19 de mayo, que será acerca de la temática, acerca de todos los sistemas fotovoltaicos y como siempre pues será a la misma hora, que son las 4 de la tarde aquí. Allí no sé qué hora es, Gabriel, si me puedes confirmar la hora de las 4 de la tarde, pues remitiros eso a nuestro siguiente webinar. Y que esperamos pues, que hayáis disfrutado mucho y nos vemos el mes que viene en el siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Rebeca. Gabriel. Gracias, Javi. Hasta la próxima. Hasta la próxima.